Hay una palabra que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy día hablaremos acerca del sexto fruto que menciona el escritor bíblico en el libro de Gálatas. Hoy día estaremos hablando acerca de la bondad. Pero para comenzar a desarrollar este mensaje, necesitamos saber qué es la bondad. Bondad podría definirse de la siguiente manera: es alguien o algo que tiene la calidad de bueno. Es también tratar bien a los demás. Es inclinarse a hacer el bien a otras personas. Es cuando nosotros tenemos esa dulzura y blandura en el carácter. La bondad es la disposición de hacer obras buenas que beneficien a otras personas. Es ayudar a los demás. Es no preocuparse solo de nuestros propios intereses personales, sino también de ver mucho más allá de nuestros ojos. Es ver la necesidad de la persona que está sufriendo. Es como cuando ese soldado levanta la mano ante su superior y se ofrece para realizar una tarea. Y lo hace con gusto y le dice a su superior: yo haré lo que usted me encomienda de la mejor manera posible. Yo conocí hace algunos años atrás la historia de un muchacho norteamericano de 22 años, David. Él había salido de la enseñanza secundaria, ya había estudiado teología en la universidad. Él tenía un anhelo. El anhelo de su corazón era viajar a Centroamérica para cumplir una tarea evangelizadora. Cuando llegó a Centroamérica, a la República Dominicana, él junto a otros maestros se encargó de dictar algunos cursos bíblicos a los campesinos y a los indígenas que vivían en la selva. Estableció 6 cursos bíblicos y más de 100 alumnos fueron aquellos que aprendieron de la palabra del Señor. Había mucha hambre por la palabra de Dios. Y este muchacho, de manera diligente, con gracia y sabiduría, podía expresar las verdades bíblicas de una manera tal que aquellas personas que al comienzo escucharon la palabra de Dios, escucharon el plan de la salvación, la mayoría de ellas se convirtieron. Entonces David, con paciencia, con mucha sabiduría, con mucha diligencia, comenzó a discipularlos para que las verdades del Evangelio pudieran quedar grabadas en esos corazones. Y él lo hacía con gusto, con entusiasmo. Pero no solamente era un buen maestro, un buen estudiante de la palabra del Señor, porque a pesar de que era profesor, todos los días él estudiaba la Biblia. Él también era muy servicial, porque en el hogar donde se hospedaban los profesores, él se levantaba temprano para hacer fuego en la mañana. Él iba al bosque, cortaba madera y después la picaba para poder encender el fuego. También hacía el aseo, iba a comprar víveres al pueblo y él, en más de una oportunidad, caminó 15 kilómetros a pie, de ida y vuelta, abriéndose paso con un machete en medio de la selva para ir a dictar un curso a una familia indígena. Él lo hacía todo
con amor y bondad, porque deseaba que otros aprendieran de la palabra del Señor y conocieran el inmenso amor de Dios. Eso se llama actuar con una actitud bondadosa. Sus padres de Estados Unidos le enviaban dinero una vez al mes. Y él no solamente ocupaba ese dinero para sus gastos personales, sino también para ayudar a su prójimo, para ayudar a aquellas familias indígenas con comida y con ropa. Y ese joven, David, fue una fuente de inspiración para que muchos de sus amigos allá en los Estados Unidos tomaran la determinación, primeramente, de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal y después venir a Centroamérica para predicar la palabra de Dios, para establecer muchos más cursos bíblicos. Eso se llama bondad. El hombre y la mujer bondadosa son personas amistosas, que no andan por la vida quejándose, sino desean servir a Dios y servir a sus semejantes. Hoy en día lo que más, escuche bien, lo que más observamos en este mundo es personas que buscan la falta de otros, que se levantan como acusadores o jueces y comienzan a desacreditar a los demás ante la opinión pública. Eso no quiere Dios que se haga en este mundo. Por eso la persona bondadosa es tan diferente, porque no se involucra en situaciones pequeñas, en polémicas superficiales, en peleas que no conducen a nada. Él lo único que desea es hacer el bien a los demás. El bondadoso tiene ese distintivo en su personalidad. Yo soy una persona diferente. El padre busca el bien de sus hijos, los hijos buscan el bien de sus padres, el esposo busca el bien de su esposa, la esposa busca el bien de su marido, el pastor busca el bien de sus ovejas, las ovejas buscan el bien de su pastor, el empleado busca el bien de su patrón, el patrón busca el bien de sus empleados. Así de simple. Si todos aprendiéramos a convivir de esta manera, con esta capacidad de sabiduría, todo, absolutamente todo sería diferente. Pero hay algo más que saber, hay algo más que conocer en relación a esta palabra, a este fruto del Espíritu. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios. Y esto, como dice la Escritura, por medio de la fe. Lo que siempre hay que tomar en cuenta y que se quede bien grabado en nuestra mente es que no somos salvos por las obras que hayamos hecho. Dios en su inmenso amor nos concedió un favor inmerecido, nos dio la salvación y la vida eterna. Ya no somos condenados a un castigo eterno, sino todo lo contrario. Podemos vislumbrar, es algo real, es algo concreto, la vida eterna en la presencia del Señor. Ahora nosotros, en gratitud a Dios, por el hecho de habernos concedido la salvación y la vida eterna, servimos a nuestro prójimo y lo hacemos con ternura, con amor y con bondad. En otras palabras más sencillas, la evidencia
o la consecuencia de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal son las buenas obras. Cuando aceptamos la invitación de Cristo, cuando comenzamos a leer y estudiar y obedecer la palabra de Dios, cuando comenzamos a orar y a tener una comunión más estrecha y profunda con nuestro Salvador, ¿qué sucede? En ese momento comenzamos a tener una actitud servicial que favorece a nuestro prójimo. Empezamos a hacer el bien. Hay otra cosa bien importante que nosotros debemos tomar en cuenta, que debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hacer el bien. Escuche bien, debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para ir en auxilio de otras personas. El hombre y la mujer bondadosa visita a los enfermos. Hoy día tal vez no podemos hacerlo por esto de la pandemia del coronavirus de manera presencial. Pero sí podemos, a través de las redes sociales o a través del celular, comunicarnos con aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad o dolencia, con aquellos que se encuentran delicados de salud. Tú puedes entregarle una palabra a ese miembro de iglesia, a ese vecino, a ese pariente que está enfermo de cáncer y que ve todo, absolutamente todo nublado. Tú puedes entregarle una palabra de esperanza diciéndole que Jesús sana y salva, que Él es quien tiene la última palabra. Puedes orar a través del celular, a través del teléfono, a través de las redes sociales, confiando que Dios hará la obra en esa persona. Tenemos que cuidar de las viudas. Tenemos también que preocuparnos de las necesidades de los pobres. Aprovechar la oportunidad para extender nuestra mano solidaria, nuestra mano de caridad en estos instantes en que el país, el mundo entero vive algo terriblemente feo y delicado como es esta pandemia. Va a aumentar la cesantía, van a haber personas que van a ser despedidas del trabajo, va a haber una crisis económica muy grande a nivel mundial. Y lo más probable, es algo lógico, que la pobreza vaya a aumentar. Extiéndele la mano al pobre, al necesitado, con comida, con ropa, con la ayuda para comprar sus medicamentos. A lo mejor alguien te va a tocar la puerta un día y te va a solicitar un platito de sopa. Hazlo. Hazlo, porque es una buena obra que viene del cielo. Dios coloca en nuestro corazón ese sentir. Tienes que hacerlo. Si quieres vivir una vida victoriosa, una vida llena de frutos espirituales, una vida en la cual tú te sientas en armonía con Dios y con tus semejantes, ayuda a quien está sufriendo. Entrégale una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Nosotros, los creyentes, debemos marcar la diferencia. Debemos predicar y practicar la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes de ese relato de la parábola del buen samaritano? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cuando de pronto en el camino le salen unos ladrones que tenían malas intenciones. Le roban a ese hombre todas sus pertenencias, todo su dinero, y más encima lo desnudan y lo apalean. Dice la Escritura que lo dejan gravemente herido. Ese hombre, ese judío que estaba en el camino, necesitaba ayuda
inmediatamente. Dice la Escritura que pasó en ese momento un sacerdote. Lo vio y en vez de asistirlo, pasó de largo. Después pasó un levita y adoptó la misma actitud del sacerdote. Hizo caso omiso al dolor físico de ese hombre y pasó de largo. Pero después hubo alguien que sí mostró amor, bondad y misericordia para con ese hombre herido. Y fue un samaritano. Y ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí porque los judíos consideraban a los samaritanos como sus enemigos. Por lo tanto, los samaritanos eran despreciados. Sin embargo, este samaritano, despojándose de todos esos prejuicios raciales, ayudó, escuche bien, ayudó a ese judío. ¿Por qué razón? Porque había principios y valores éticos y morales en su corazón. Porque él también tenía, en cierto grado, conocimiento de Dios y era un hombre que amaba a sus semejantes. Dice la palabra del Señor que este samaritano fue movido a misericordia, mostró bondad para con ese judío. Le vendó las heridas con una mezcla de aceite y vino y posteriormente dejó encargado a aquel hombre herido al mesonero y le dijo el samaritano al mesonero: cuídamelo hasta que yo regrese. ¿Se da cuenta? Lo cuidó desde el principio hasta el final. Hoy día, en este mundo que vivimos, todos corren de un lugar a otro. Diera la impresión de que el que gana la sobrevivencia en esta selva de cemento es el que ruge más fuerte. Porque nadie tiene una actitud de bondad en esta vida. Todos corren de un lugar para otro haciendo distintas actividades. Y hay quienes solamente piensan en el dinero. Piensan en satisfacer sus propias necesidades de grandeza. Pero no son capaces de mirar al lado. No son capaces incluso muchas veces de mirar a su propia familia, a la esposa y a los hijos, que sucumben ante una actitud que los está destruyendo. ¿Cuál es esa actitud? El amor al dinero, el amor a las riquezas materiales, la poca comunicación, el egoísmo del padre de familia. Tenemos que marcar la diferencia. La bondad para muchos es algo del pasado. Es algo que ni siquiera debiera conversarse porque hoy día no hay tiempo para amar a los demás. No hay tiempo para mostrar misericordia. Solamente preocupados de sus propios intereses personales. Pero Cristo era totalmente diferente porque Él siempre mostró una actitud de bondad, de amor al prójimo, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia y también enseñando la palabra. La buena noticia es que podemos ser perfectos delante del Señor. Podemos tener éxito en lo que emprendamos. Podemos vivir en armonía, tener un hogar feliz, poder vivir en paz en esta sociedad y con la satisfacción de extender nuestra mano al prójimo. Podemos pedir en esta hora por ese maravilloso fruto de la bondad que Dios está dispuesto a dártelo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando estudiaba en el liceo,
En una ocasión salimos de clases a eso de las 1 de la tarde y veníamos en dirección hacia nuestros hogares, de regreso a nuestros hogares, un pequeño grupo de estudiantes. Íbamos conversando de manera amena, de manera entretenida, podríamos decir, cuando de pronto uno de nuestros compañeros del curso va disminuyendo el paso y se va quedando un tanto atrás. ¿Qué era lo que sucedía? Había un hombre borracho que estaba tendido prácticamente a lo largo en la acera. Y nuestro compañero de curso se dirige donde él. Nosotros observamos la escena. Se dirige donde él, lo levanta, le arregla las ropas, lo abraza y le dice: Jesús te ama. Y esa escena realmente a uno lo conmueve. Yo no tenía conocimiento de Dios. No tenía conocimiento de las Escrituras, ni mucho menos de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, al ver esa escena de mi compañero de curso que abrazó a ese borracho diciéndole Jesús te ama, es algo que nunca se me va a olvidar. Un joven bondadoso, un muchacho de 16 años que cultivaba esa maravillosa virtud, ese fruto espiritual. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? ¿Quieres levantar tus manos al cielo dándole gratitud a Dios? Porque en esta hora tú necesitas de esa cualidad espiritual y el Señor te la va a entregar. Vivamos una vida feliz. Vivamos una vida en armonía. En esta hora el Señor te va a entregar este fruto del Espíritu que es la bondad. Vamos a orar y confía que el Señor en esta hora te entrega lo que tú anhelas. Padre, gracias primeramente por la unción que me has dado para predicar tu santo evangelio. Gracias por esta maravillosa palabra que estoy seguro ha tocado el corazón de muchísimos en este día. Padre, te agradezco infinitamente por la salvación, la vida eterna, y porque en este instante, a través de este mensaje, tú estás hablando a cada uno de quienes están observando este programa. Tú nos estás ministrando, Señor. Danos bondad, Padre. La bondad de Jesús. Esa bondad que no hacía acepción de personas, que no discriminaba. Esa bondad que no separaba al judío del griego ni del samaritano. Padre, queremos esa bondad. Esa bondad para ir en busca de los necesitados, de los afligidos, para extender nuestras manos y orar por los enfermos, para declarar una palabra que liberte a los oprimidos. Padre, queremos abrazar a todo el mundo en esta hora. Queremos caminar en bondad. Ayúdanos, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Llena, Señor. Llénalos con tu presencia en esta hora. Llena con tu presencia. Llena con tu presencia. Creemos que la bondad habita en nosotros. En este instante, por fe lo creemos. Amén y amén.